Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de técnicas de enfermería en la cual vamos a seguir avanzando sobre de los temas más importantes que necesitamos saber. Yo les había comentado que íbamos a ver a fondo la curación de heridas, o sea, primero la valoración de las mismas y la definición, por muchas veces me he encontrado con que no sabemos qué es una herida, más allá de que la veamos todos los días, ¿no? Em, Saber valorar una herida es tan importante como saber el procedimiento de la curación de una herida. Muchas veces tenemos ideas de los que hemos visto de otras personas, pero no sabemos qué es el procedimiento de la curación de una herida y para qué, sobre todo, y qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer o se deben evitar, ¿sí? Hay cuestiones muy profundas, más allá de lo que vayamos a hablar, hay cuestiones que son demasiado profundas y escapan a la duración y complejidad de este curso, ¿sí? Pero bueno, les puedo decir que curación de heridas, digamos, para aprender la teoría a fondo se llevan muchos años, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a profundizar todo lo que nos sea posible y en ese sentido les traje uno de los mejores manuales existentes, especializado de un equipo de científicos abocados solamente a la curación de heridas. Es mucho más abarcativo y profundo y especializado que cualquier manual de enfermería que uno pueda llegar a encontrar o libro, por eso se los traigo. Obviamente nosotros no vamos a ver las 200 páginas que trae el libro, sino que yo se los voy a dejar y vamos a ver lo más importante, ¿sí? No quiero agobiarlos con demasiada información, agobiarlas, sino aportarles información concreta y útil, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir avanzando sobre nuestro manual para ir mirando un poquito. Es un manual de protocolos y procedimientos de cuidado de heridas, obviamente. Hay muchos autores, altísima calidad, ¿sí? Y bueno, y acá están los capítulos. Vamos a ver un poco, no absolutamente todo, sobre la piel, qué es la piel, uno de los órganos más complejos y extensos de nuestro cuerpo, que muchas veces no valoramos, ¿sí? Y que muchas veces no nos han explicado, que forma parte del sistema endocrino, que forma parte del sistema inmunitario, forma parte esencial del sistema inmune. Es la parte más importante del sistema inmune. Sin piel, nosotros no existiríamos como especie, ¿sí? Forma parte de las barreras naturales, forma parte de los procesos de los órganos, o sea, tiene muchísimas funciones. Generalidades, que es lo que vamos a ver hoy con la valoración de la herida y las úlceras. Hay úlceras por presión, que son las famosas escaras, úlceras vasculares, úlceras del pie diabético, que no es lo mismo un diabético que tiene sumamente alterada la capacidad de curación que una persona que no es diabética. Ostomías, heridas quirúrgicas, quemaduras, úlceras tumorales, es otro gran capítulo. Heridas especiales, curas por aspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos avanzando. Bien, ¿qué es esto del cuidado de las heridas? El cuidado de las heridas, primero y principal, es de todos los días, de a cada rato. Es raro, raro, muy raro, el paciente que no tenga alguna herida y esté internado. Puede ser herida por em, politrauma, por ejemplo,
porque el paciente sufrió algún impacto, incidente vial, etcétera, 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 o puede ser herida necesaria como parte del tratamiento. Por ejemplo, cuando punzamos la arteria radial para tomar una muestra de gases en sangre o eh, tomamos un hemocultivo de los vasos femorales, em, o aplicamos una vía periférica en los brazos o directamente en la vía central, tipo subclavia. Todos son heridas, puertas de entrada para gérmenes que pueden ser potencialmente letales, ¿sí? Sobre todo para una persona que está internada y tiene comprometido el sistema inmune, ¿sí? O simplemente su sistema inmune está abocado a reparar los tejidos en el caso de tener algún otro problema. Es un reto y va a seguir siendo un reto. ¿Para qué? Para todos los profesionales de salud. Para los médicos, para las enfermeras, para los auxiliares, para los técnicos, para todos. Para los infectólogos, infectólogas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que hay bibliografía para poder estudiar cómo hacer una curación de heridas, cómo valorarla, pero siguen habiendo conceptos equivocados en la bibliografía, malentendidos, desconocimiento de qué es la piel como órgano, de cómo se repara a sí misma, qué necesita, qué no necesita, qué acelera la cicatrización y qué la retrasa. Y también hay bastante desconocimiento de que cada piel es bastante particular en cómo se comporta y que cada persona puede estar sometido a múltiples infecciones, ¿sí? Entonces, lo que se ha optado a nivel mundial es por trabajar con protocolos guía, pero la valoración debe ser individual, ¿sí? Del paciente y de cada lesión que tenga en la piel, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener algunos criterios que vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, hay muchos hospitales universitarios que han recopilado esta información amplia, vasta, de los distintos estudios en los cuales se procede a investigar la curación de las heridas y su evolución. ¿Para qué? Para tener aspectos y conocimientos generales. ¿Sí? Bien, vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Bien, perfecto. Esto por un lado, como introducción, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué es la piel. La piel, ¿sí? Es un órgano. ¿Por qué es un órgano? Porque está compuesto por diferentes tejidos, ¿sí? Esa es la definición de órgano. Recordemos, para aquellos que no lo recuerden, que un conjunto de células de la misma especie y función, como podrían ser los miocitos, células musculares, cuando se juntan forman un tejido, como el tejido muscular, y distintos tejidos de distintos orígenes, ¿sí? Forman un órgano. La piel es un órgano, está compuesto por tejido epitelial, ¿m? Por tejido conectivo, por tejido vascular, por tejido graso, ¿sí? O adipocitos. Entonces, es un órgano con diferentes funciones, diferentes estructuras que abarca, ¿no? Hay un proceso cuando se rompe la continuidad de la piel que se llama proceso de cicatrización.
Vamos a ver qué tipos de cicatrización y fases hay. ¿Mm? Bien, vamos a ir agrandando un poquito. Recuerden que igual el material lo van a tener. La definición, como yo les dije hace un ratito, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, es más extenso. Por ende, no es solo la barrera que nos separa del exterior, sino que es lo más vulnerable que tenemos, ¿no? Estamos cubiertos por aproximadamente 2,2 metros cuadrados de piel y esta contiene un tercio de nuestra sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es sumamente importante la piel. La sangre llega a la piel no solo para nutrir la piel, sino por una cuestión de regulación de temperatura también, por una cuestión de llevar nutrientes, traer desechos, llevar hormonas. La piel es sumamente vascularizada, ¿sí? Si nosotros nos cortamos, al romper la piel rompemos los vasos y los sangrados a veces pueden ser importantes. Em, lo otro es que la sangre favorece la llegada de las células de la defensa para la protección y reparación de los daños, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este órgano tan extenso y tan especializado? Bueno, va a regular la temperatura corporal, como ya lo habíamos dicho. En el caso de tener frío, se puede contraer la piel a través de los músculos asociados a los vellos de la piel, ¿sí? En el caso de tener calor, la piel tiene glándulas sudoríparas que van a secretar líquido que va a evaporarse y va a enfriar la piel. Protección frente a las bacterias. Muchas bacterias sobreviven en nuestra piel. Hay algunas que viven allí eh, en sentido permanente, pero que no son patógenas, sino forman parte de lo que se llama la flora normal de la piel. Y al ocupar la piel, evitan que las bacterias dañinas, patógenas, puedan ubicarse. Bueno, tenemos protección, perdón, frente a las lesiones mecánicas. Cierta protección contra los rayos ultravioletas. ¿Por qué? Porque en realidad los rayos ultravioletas son lo más dañino que existe para la piel. Y el cáncer de piel más temido, que es el melanoma, está directamente relacionado con la llegada de los rayos ultravioletas a la piel. Por eso es que usamos factores de protección solar. Siempre. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Cuando nosotros transpiramos, eliminamos eh, el sodio, por ejemplo. Es un órgano sensorial porque se ubica en los centros de la presión, los órganos del tacto, ¿sí? Forma parte de nuestro sistema inmune y puede producir hormonas también. Todo eso junto. Bien. La estructura de la piel, ya la deben haber escuchado.
La piel tiene una epidermis, que está arriba, una dermis intermedia y una hipodermis. La epidermis tiene este tejido plano, estratificado, ya tiene muchas capas, etcétera. Uy, perdón, perdón. Bien, entonces, como habíamos dicho, esta es la estructura de la piel. Ahora, ¿qué alberga? En la dermis, que es esta parte central, más clarita, más rosada, ahí vamos a tener glándulas sudoríparas, que son estas, asociadas al pelo, estas de acá, esa que es rosita, es como una coliflor, glándulas sebáceas también, folículo piloso, que es donde está el pelo, y cuerpos sensoriales, que son estos. Bien. La epidermis, que es la capa más superior, más externa, es una fina capa de células de alrededor de 0,4 milímetros hasta 1,6 milímetros. Tiene funciones de barrera, protección de rayos UV, bacterias, control de pérdida de agua. Bien, a ver. Composición. Tenemos los queratinocitos, que son los más externos, que son las células que se van descamando, son las células primarias. Tenemos los melanocitos, que son los que presentan la pigmentación de la piel. Tenemos células de Langerhans, que forman parte del sistema inmune. Bien. La capa interna de células de los queratinocitos se llama capa basal y continuamente está produciendo nuevos queratinocitos. Este proceso, ese proceso se llama queratinización. La capa basal forma una zona de unión entre la dermis y la epidermis. No es muy raro, ¿no? Bien, bien. Entonces, la epidermis se renueva continuamente. Multiplica las células desde la capa basal, desde la última capa, hacia arriba, hacia el exterior. Se mueve de a poquito a la capa más alta, donde mueren y cambian de forma hasta aplanarse. Bien,
Perfecto. Se necesita aproximadamente 4 semanas para que las células de la capa basal hayan alcanzado la superficie y se descamen. Bien. La humedad del epidermis. Situados entre los queratinocitos encontramos agua, lípidos, glándulas sebáceas, ¿sí? Que mantienen la barrera, ayuda a controlar la pérdida de agua. Bien, bien. Las glándulas sudoríparas están asociadas a los cuerpos sensoriales y a los folículos pilosos. Eso es importante tenerlo en cuenta. El sudor es bastante ácido, de 4,5 a 5,5, y puede actuar como humidificador la urea y el lactato, obviamente. Bien. Tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo está formado por el conectivo, que es el que yo les decía, y el tejido graso. Bien. En el tejido celular subcutáneo se alojan los principales vasos sanguíneos. Y la función del tejido celular subcutáneo es aislar térmicamente, proteger, amortiguar frente a lesiones mecánicas. Los cambios de la piel también están relacionados con la edad. Al nacer la piel es muy fina y delicada. Va aumentando de grosor hasta la edad adulta. Cuando envejecemos se vuelve a ser fina, cambia su textura y se vuelve débil y menos protectora. Bien, la epidermis, que es la última capa de queratinocitos, disminuye la queratinización, reduce la función de barrera, reduce la producción de melanocitos, reduce la cantidad de células de Langerhans y las invaginaciones de esa capa. Bien, la dermis, que es intermedia del tejido conectivo. La cantidad de sustancia de colágeno y fibras elásticas se va disminuyendo. Disminuye la vascularización, ya lo habíamos dicho, la red capilar con menor flujo sanguíneo. Bien, la humedad de la piel, ¿cómo la valoramos? La piel puede estar normalmente hidratada, que es la piel sana, en condiciones óptimas de humedad. Es suave y elástica. La piel seca, los queratinocitos se aplanan y se descaman. La piel se vuelve áspera. Bien.
Bien, cuando la piel está seca, la función del manto ácido que tiene habitualmente se reduce, dando menos lugar a la protección contra las bacterias. Muy bien. Si aparecieran em, grietas, fisuras, etcétera, se denomina cerosis y es mucho más grave. Bien. Entonces, proceso de cicatrización. ¿Qué es un proceso de cicatrización? Constituye una parte del proceso normal de curación y reparación de toda herida mediante la formación de tejido conjuntivo nuevo que reemplaza la pérdida de sustancia de la piel, ¿sí? Y el cierre de toda herida es el resultado de una serie de reacciones celulares y moleculares. Nosotros acá tenemos un par de ejemplos. Una úlcera muy grande, con un bolsillo grande, una úlcera en estado de cicatrización avanzado. Una úlcera roja con bastante lecho vascularizado, que es lo que se busca, ¿m? Que la úlcera tenga un techo, un piso, perdón, vascularizado. Si no, podemos estar enfrente de un proceso de que se haya tapado una de las arterias que irriga la zona. Eso sí, si se tapa, se llama gangrena, ¿no? Bien. Y tipos de cicatrización. Cicatrización por primera, segunda o tercera intención. Sucede en las heridas limpias, la primera intención. Estas heridas se procede a la aproximación de los bordes mediante sutura, ¿sí? Y deja una cicatriz lineal. En aproximadamente 8 a 10 días ya está curada, por así decirlo, ¿no? Es la cicatriz lineal. Bien. De segunda intención, suceden heridas con un espesor grande, o sea que no son lineales, no son cortaduras. Bien. Se puede hacer una aproximación de los bordes, puede verse si tienen sangre o no. A veces se ve alterado por cuerpos extraños, pero el tejido este de cicatrización o de granulación va creciendo hasta rellenar el agujero en la piel, para decirlo en términos no científicos, ¿sí? La úlcera. Cicatriz por tercera intención. Sucede en las heridas contaminadas, infectadas, en presencia de cuerpos extraños. Y en estas infecciones se aplican las dos técnicas anteriores de primera y segunda intención. Bien, perfecto. Bien, y ahora vamos a ver las fases de la cicatrización. Primero la fase de hemostasia. La fase de hemostasia es parar el sangrado. Es un elemento fundamental, ¿sí? Para la curación. Favorecer la coagulación, liberar factores de crecimiento, iniciar la fase inflamatoria.
Los mismos, uy, perdón, disculpen, los mismos macrófagos y neutrófilos, que son células de la defensa, son quienes se van a encargar de liberar factores de crecimiento proinflamatorios para ayudar a las células a replicarse y sustituir a las que han muerto. También destruyen bacterias y limpian detritus de las células muertas. También intervienen otras células como los fibroblastos y los linfoblastos. ¿Sí? Fibroblastos y linfoblastos. Los fibroblastos son células que producen matriz colágena y que tienen la posibilidad de retraer las los distintos bordes de una herida. Por eso forman el tejido de granulación, forman capilares, producen fibroblastos y hay una contracción. La fase de reepitelialización suena difícil, pero bueno, la fabrican los fibroblastos y los queratinocitos. Tienen que volver a fabricar la piel que lamentablemente fue dañada. Fase de maduración. Se produce un descenso del número de fibroblastos y reducción de capilares. Bien, en el proceso de cicatrización en general, las fibras de colágeno, que es lo que yo mencioné recién, dan fuerza de tensión a la cicatriz. Los fibroblastos favorecen la migración y proliferación de tejido, ¿sí? Bien. Luego tenemos la producción de matriz, que sirve de base al tejido de la dermis, uniendo lo que son las fibras elásticas y las fibras colágenas para formar un entramado firme, consistente, que vaya a resistir las presiones, las tracciones, todo, ¿sí? Los factores de crecimiento ayudan a mejorar em, el llenado, el crecimiento, la proliferación de las células epiteliales como tal, para recubrir la parte más externa. Favorecen la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasitos, de nuevos capilares. Liberan proteasas que también remodelan para que no quede una gran cicatriz fibrosa, ¿sí? Hay algunas proteasas que se pueden conseguir hasta en crema que también sirven para remodelar. Y bueno, ya de los queratinocitos hemos hablado, ¿no? Son los que generan la última parte. Ahora, factores que influyen en la cicatrización. Esto sí es importante. Tenemos los locales. El factor más importante para que una herida no cierre es una infección en curso. Una herida no va a cerrar si está infectada. De hecho, el cerrarla está contraindicado también. La infección, el aporte sanguíneo disminuido, el exudado, el pH alterado, la tensión de oxígeno. El oxígeno es dañino
para todos los tejidos que están por debajo de la piel. La temperatura. Si tenemos temperaturas alteradas como hipertermia, fiebre, hipotermia, la cicatrización no va a seguir su curso. Deshidratación, obviamente. Si la persona está deshidratada. mm, Y algunos sistémicos, la edad, la raza, el peso, factores del sistema vascular, nutrición. Una persona desnutrida no va a generar cicatrices, enfermedades sistémicas, fármacos, tabaco, alcohol, radioterapia. Todo ello altera el proceso de cicatrización. Todo ello. Muy bien. Generalidades. Nosotros vamos a encontrarnos con una herida en un paciente y la tenemos que valorar. Entonces, vamos a hacer una valoración, una cura, una limpieza, un control de exudado, un debridamiento, una desinfección, un tratamiento a largo plazo y un seguimiento. Todas cosas que hacemos todos los días en distintos pacientes. ¿M? Bien, para favorecer la cicatrización, siempre se recomienda la curación, favorecer el crecimiento de tejido de granulación, que es el tejido que va reparando, protegiendo de agresiones externas y de infecciones. ¿Sí? El ambiente húmedo mantiene la temperatura adecuada para estimular la generación de fibrina, que es esa proteína que ayuda a la cicatrización. Absorbe o reabsorbe el exudado inflamatorio primero, ¿sí? Y controla la cantidad, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el exudado no sea excesivo, pero vamos a cuidar ese tejido de granulación. Vamos a mantener la herida en condiciones fisiológicas. No vamos a dejar que se reseque o que, por ejemplo, supure, ¿no? Vamos a protegerlo de las infecciones y el medio ambiente. No vamos a dañar el tejido que está en crecimiento, eh, siendo agresivos, agresivas en la curación. Sí, tenemos que ser eh, profesionales en el sentido de reducir al mínimo las posibilidades de infección. Bien, se define entonces como curación a la técnica que favorece el tejido de cicatrización. En cualquier herida está favorecer o conseguir su remisión completa o su cierre completo. Bien, entonces, cura en ambiente húmedo. La idea es disminuir el dolor en la herida, proporcionando un alivio y tranquilidad en nuestro paciente, aumentando la eficacia del proceso de cicatrización con la reorganización del mismo, ¿sí? Sin desecar o permitir que se deseque la herida, minimizando las molestias para el paciente, disminuyendo el tiempo de cuidado y de curación. La oclusión protege la herida proporcionando una barrera y reduciendo la tasa de infección. Tenemos algunas curaciones tradicionales y avanzadas. La cura tradicional era en un ambiente seco. La utilización de apósitos eran apósitos pasivos que absorbían antisépticos, antimicrobianos, y la frecuencia era diaria, todos los días curar. Entonces van a haber centros que nos van a pedir curas tradicionales, curas diarias, y ahí va a haber centros más especializados que nos van a pedir curas avanzadas en un ambiente húmedo fisiológico,
con la utilización de apósitos activos, no las gasas comunes y corrientes, utilización de tópicos como antisépticos y la frecuencia depende del tamaño y naturaleza de una herida. Algunas ventajas. Las ventajas de la curación en ambiente húmedo o curación avanzada es de los siguientes factores. Nosotros no alteramos el lecho de la úlcera, ¿m? Pero sí podemos cambiar algunos apósitos y sacar el excesivo exudado. Evitamos la pérdida de proteínas, la pérdida de ese tejido que está reparando. No somos agresivos. Tratamos de no variar tanto el pH de la lesión. Tratamos de no perder la función de barrera de la piel circundante también. Y tampoco intentamos alterar la flora cutánea, que son los otros gérmenes eh, buenos, por así decirlo, no patógenos, que colonizan la piel habitualmente. Bien, podemos mantener un ambiente húmedo con un film de poliuretano en lesiones dérmicas, que podrán verse eh, curadas en la mitad del tiempo que con una cura en ambiente seco, cura plana, etcétera. Bien, ¿por qué es más rápida? Previene la desecación celular, favorece la migración de células de reparación, promueve la angiogénesis, estimula la síntesis de colágeno, ¿sí? Proporciona aislamiento térmico, menor grado de dolor. El debridamiento lo realiza el propio sistema inmune y, sobre todo, mayor velocidad de cicatrización. Limpieza. El primer paso en el tratamiento de una cura, el más importante. Dependiendo cómo lo realicemos, va a disminuir el riesgo de la infección. Siempre debe realizarse la limpieza antes de cada curación, con un suero salino, obviamente estéril, suficiente para arrastrar los restos, no de tejido de granulación, sino del tejido necrótico muerto. No tenemos que producir daño en el lecho de las heridas. Hay que secar o dejar secar sin realizar arrastre para no dañar, sino más bien como si hiciéramos topicaciones, vamos secando por presión, despacito. Se prefiere no usar antisépticos dentro de la herida. ¿Por qué? Porque tienen poder citotóxico, destruyen células también. La irrigación por arrastre, presión de las heridas con solución salina estéril es la más utilizada. Es la más utilizada lejos. En este caso le estamos poniendo, ¿sí?, un poquitito de solución salina, realizando la limpieza adecuada. Lo vamos a ver en los videos también, no se preocupen. Hay otro procedimiento que es el empleo de agua y jabón para el lavado de la herida, que se debe realizar desde adentro hacia afuera. Se realiza más en los ambientes de campo, por ejemplo, periféricos, rurales, etcétera, pero es válido usar agua limpia, potable, en lugar de solución salina estéril porque no poseemos, ¿sí? No poseemos. Controles de exudado. Es una secreción del cuerpo que tiene como, digamos, finalidad
aportar proteínas, pero a veces causa una pérdida de continuidad en la piel y a veces no es tan visible. Puede tener un efecto protector, pero en la herida crónica disminuye el proceso normal de cicatrización, retrasa, bloquea la proliferación de células de reparación, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con este tejido. Hay muchas sustancias que pueden alterar la formación del tejido de granulación, pero como dijimos, el control del exudado, la limpieza, se hace por arrastre con líquido, ¿sí? Bien, hay exudados serosos que más bien es de aspecto transparente, amarillento, hemorrágicos, debido a la ruptura traumática de color rojo, ¿m? Purulentos, que son los que más nos van a preocupar, en heridas de infectadas, seropurulentos, que es una combinación de los anteriores, hemopurulento, que también es una combinación de los anteriores. Secreciones, serosas, purulentas, hemorrágicas. Bien, hay muchos tipos de exudados, estamos viendo ejemplos, ¿sí? Tiene que ver con las zonas anatómicas, con los cambios de temperatura, con el proceso infeccioso o no, ¿sí? Todo ello. Debridamiento. Debridamiento es un proceso que puede hacer el médico, el enfermero, enfermera, la médica, obviamente, y podemos hacer nosotros como técnicos, técnicas, en cuanto a la eliminación de aquel tejido muerto que no deja proliferar el tejido de reparación. Hay que realizarlo por arrastre también, con líquido y no raspar la herida. Su aspecto siempre es marrón oscuro o negro, con células muertas y tejidos y detritus de tejido muerto también. Bien, obviamente para poder favorecer la cicatrización hay que eliminar el tejido necrótico. Bien, procesos de debridamiento. Hay debridamiento quirúrgico, que por ejemplo a nuestro paciente lo van a llevar a quirófano, le van a hacer una curación y después vamos a seguir nosotros. Es el método más rápido y eficaz para grandes zonas de necrosis e infecciones. Y después tenemos debridamiento enzimático. Se basa en la utilización de proteínas, perdón, de enzimas destructoras de proteínas o proteolíticas, que son colagenasa, uroquinasa, etcétera. Y vienen en un aplicador como este, que nosotros vamos a poder eh, utilizar sobre la herida para hacer un debridamiento químico. Luego está el debridamiento autolítico, que era el de las curaciones húmedas. También está el debridamiento mecánico, que no se aconseja. El raspado de las heridas. Está completamente desaconsejado. Bien, y después tenemos el debridamiento biológico en base a algunos vectores, etcétera, 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 que tampoco se utiliza. Signos de las infecciones.
inflamaciones, eritemas, edemas, tumores, calor, dolor, éxodo purulento, ¿sí? En ese caso vamos a hacer la curación, vamos a limpiar por arrastre y el paciente va a estar con antibiótico terapia. Los antisépticos son aquellas sustancias que destruyen e inhiben el crecimiento de microorganismos. No son desinfectantes, que son productos antimicrobianos que se usan sobre objetos y superficies inanimadas, suelo, mobiliario, cama, etcétera. No sobre la piel. No usamos desinfectantes sobre la piel. Usamos antisépticos, ¿sí? De distinto origen. Bien, si nosotros tenemos la piel intacta, podemos lavarnos con agua, jabón, etcétera, etcétera. Si no está intacta la piel, suero fisiológico y luego algún antiséptico alrededor. Bien, perfecto. Tenemos algunas contraindicaciones también y tenemos algunas indicaciones. Siempre tenemos los recomendados: clorexidina, iodopovidona y no mucho más. Es lo que usamos. Ahora vamos a ver, dentro de lo que es la curación, vamos a ver los protocolos de curación. Obviamente, ustedes lo tienen acá en una tabla, pero vamos a ver cómo se realiza la técnica, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Vamos a poner así con sonido. Muy bien, perfecto. Ahí, Sobre la regeneración y reparación de las heridas, pero ahora vamos a hablar sobre los procesos que se implican en la curación de las heridas, ¿no? Aquellos que son curación por primera intención o unión primaria y curación por segunda intención, así como algunos factores asociados que van a permitir esta correcta curación de la herida. Bien, como ya hemos mencionado, en la curación de las heridas es un ejemplo clásico en el cual se combinan estos dos procesos, el de regeneración y el de reparación, que ya lo hablé más extensamente en el video anterior. Ahora, la curación de heridas puede lograrse de dos maneras: una curación por primera intención o llamada unión primaria, y la curación por segunda intención llamada unión secundaria. La primera es la unión primaria o curación por primera intención. Ahora, aquí se refiere a la curación de una herida según las siguientes características, es decir, si es una herida limpia y sin infección, aquella que se realiza por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que el cirujano interviene, hace una limpieza de la superficie cutánea, luego hace la incisión con un bisturí, entonces se considera una herida limpia con incisión de tipo quirúrgica, donde no haya pérdida importante de células y de tejido, y donde los bordes también de la herida se van a aproximar con una sutura quirúrgica. ¿Cuáles son las secuencias, digamos, o cuál es la secuencia que sigue esta unión primaria? Inicialmente existe una hemorragia
que aparece inmediatamente después de la lesión, ¿no? El espacio entre estas superficies que van a quedar separadas por esta herida inmediatamente se llenan de sangre que luego se va a coagular y va a sellar la herida. Luego una respuesta inflamatoria aguda que se produce dentro de las primeras 24 horas con la aparición de polimorfonucleares desde los márgenes de la incisión, y hacia el tercer día más o menos estos polimorfonucleares van a ser reemplazados por macrófagos. Luego cambios epiteliales, que son los famosos espolones epiteliales, que no es otra cosa que una proliferación de células epiteliales en la capa basal de esta zona de la herida, ¿no? Justamente estamos hablando de la piel. Y se dice también que una herida bien aproximada se cubre de una capa de epitelio en 48 horas. Ahora, las células epidérmicas migradas separan la dermis viable del material necrótico y el coágulo, que va a formar una costra y luego se va a desprender. Otro proceso que se da aquí es la organización. Hacia el tercer día ya los fibroblastos van a invadir el área de la herida, ¿no? Que el fibroblasto, como ya saben, va a producir colágeno. Entonces hacia el quinto día comienzan a formarse nuevas fibrillas de colágeno que predominan hasta que se va a completar la curación. Y en 4 semanas, por eso se dice que un mes aproximadamente, ya se forma el tejido cicatricial con escasos elementos celulares y vasculares y muy pocas células inflamatorias. Y por último, las líneas de sutura. También cada línea es una herida separada que va a incitar al mismo fenómeno de la curación de la herida primaria, ¿no? Que ya lo hemos visto en un comienzo. O sea, cada micropuntito que se realiza para afrontar la herida viene a ser como una subherida adicional, pero sigue siendo una herida limpia. Y cada puntito va a generar toda esta respuesta que ya acabamos de comentar. Entonces, bien, ya lo dije de manera teórica, ahora para que lo puedan ver en esta imagen. Tenemos acá a la herida o la incisión quirúrgica, luego acá como ven hay una hemorragia inicial porque lógicamente va a lesionar algún vaso sanguíneo, esta sangre se va a coagular y va a sellar la herida. Va a aparecer una respuesta inflamatoria aguda, polimorfonucleares en 24 horas y luego pues, van a ser reemplazados por macrófagos. Empieza ya esta fase, estos cambios epiteliales con proliferación de las células de la capa basal, por eso aparecen los espolones epiteliales. Luego aparecen fibroblastos, macrófagos, empieza a organizarse este tejido ya que estos fibroblastos que están aquí van a producir fibrillas de colágeno y finalmente va a modelarse y va a sellar toda esta zona de la herida. Ahora, si acá esto lo afrontan, le ponen un puntito, lo suturan, van a aparecer estas líneas de sutura y cada puntito va a representar una microherida que va a seguir todo este proceso que ya hemos comentado. Entonces aquí nuevamente lo tenemos, solamente para verlo de otra manera. Aquí está la herida, la hemorragia, la presencia de polimorfonucleares, los espolones epiteliales, la aparición de fibroblastos, neovascularización y luego cuando ya se organizó y se remodeló el tejido colágeno. Y si acá hubieron puntitos de sutura, cada uno va a representar una secuencia o una herida primaria, o una herida, perdón, que va a curar por intención o primera intención o unión primaria. Ahora, la unión secundaria, que es la curación por segunda intención, se refiere a la curación de una herida según las siguientes características. Si esta herida es abierta y con gran defecto tisular y a veces infectado, con pérdida extensa de células y tejidos, y la herida no se aproxima por sutura quirúrgica, sino que se deja abierta en muchos casos. Los eventos aquí básicos son similares a la unión primaria, pero difieren en que existe un defecto tisular más grande que debe ser completado. La curación se lleva a cabo desde los márgenes, ¿no? Y desde la base también, y es más lenta y menos estética que en la primaria. La secuencia de eventos, como ya les dije, es similar, pero vamos a comentarlo igualmente. Aparece una hemorragia inicial como consecuencia de la lesión, y es el espacio de la herida, ¿no? Que igual se va a llenar de sangre y va a formarse un coágulo de fibrina
que luego se va a secar. Una fase inflamatoria, comienza con una respuesta inflamatoria aguda, seguida de la aparición de macrófagos que van a eliminar algunos restos por ahí, ¿no? Cambios epiteliales es el tercer paso. Luego el tejido de granulación, algo que no solía aparecer en la unión primaria. El tejido de granulación aquí juega un papel importante, ya que la mayor parte de la curación secundaria se produce por granulación. Este tejido se forma por la proliferación de fibroblastos y neovascularización a partir de algunos elementos viables que están ahí alrededor de la herida. Este tejido es de rojo oscuro, granular, muy frágil, ¿no? Ya esto lo hablé en el video anterior, cuando hablamos sobre el tejido de granulación, ¿no? Que formaba parte de la reparación, ¿no? Dentro de los procesos de la reparación había la formación del tejido de granulación y la contracción de las heridas. Ahora, cabe mencionar aquí un dato curioso, ya que hay algunos autores que hablan de la curación por tercera intención. La mayoría de libros menciona que hay dos tipos de curación, la primaria y la secundaria, o primera intención y segunda intención, pero hay algunos autores que hablan sobre la tercera intención, y es que cuando el tejido ya granula, se afrontan con puntos o suturas quirúrgicas, y a eso le llaman por tercera intención. Y por cuarta intención también está descrito, no está en todos los libros, pero es un dato que encontré, y mencionan que es cuando se colocan injertos, ¿no? O sea, les dejo estos datos, quizás les pueda servir en algún momento o para poder discutirlo. Otro evento que sigue el tejido de granulación es la contracción de la herida. Y como esta es una herida que no es limpia y no es quirúrgica, pues corre un riesgo alto de que se pueda infectar. Entonces tenemos acá esta herida con un defecto tisular más grande, ya no es tan lineal, y luego va a seguir la misma secuencia, un sangrado, va a formar un coágulo, va a tapar este espacio, respuesta inflamatoria, cambios epiteliales, tejido de granulación con neovascularización, proliferación fibroblástica, luego la herida se va a contraer y bueno, si no pasa ningún evento adverso más o si no se contamina, pues no se va a infectar y la herida, bueno, va a cerrar, ¿no? Acá también para verlo de la misma manera, ¿cierto? Acá está la herida, la hemorragia, presencia de polimorfos nucleares, luego la neovascularización con polimorfos que es el tejido de granulación y luego la cicatriz colágena. Aquí este cuadrito es súper interesante solamente para comparar estos dos procesos de unión primaria y unión secundaria, ¿no? Para ver cómo es la limpieza de la herida, si está limpia o no es limpia, la infección, si por ejemplo la unión primaria no se suele asociar a infección, mientras que la unión secundaria podría infectarse, cómo son los márgenes, las suturas, la curación, el resultado y algunas complicaciones que pudieran aparecer. Ese cuadro bastante bueno, interesante. Ahora, no todo es color de rosa, pues en una curación de las heridas. No crean que la herida a veces se cura muy bien y no pasa nada, no deja ninguna marca. Pueden haber complicaciones durante este proceso. Y durante el curso de la curación pueden presentarse las siguientes complicaciones. La primera es la infección. La infección de la herida puede ser la puerta abierta para que ingresen bacterias que van a retrasar el proceso de curado. Formación de quistes de implantación o también llamados quistes epidérmicos por la persistencia de células epiteliales en herida luego de la curación que se van a invaginar. La pigmentación, que puede presentar un color algo herrumbroso, ¿no? Debido a como hay una extravasación de hematíes y luego estos van a liberar hemosiderina, ¿no? Y esto va a dar una coloración algo marrón. También puede deberse a una formación inadecuada del tejido de granulación y esto es lo que va a originar una deficiente cicatrización. La eventración o también llamada hernia incisional, por ejemplo en una cicatrización débil, en especial luego de una cirugía abdominal, una laparotomía por ejemplo, puede ser sitio de ruptura o de dehiscencia de esta herida y por lo tanto puede haber algún tipo de eventración, ¿no? Una complicación de este proceso.
la cicatriz hipertrófica y formación de queloide. En algunos casos, pues la cicatriz formada suele ser excesiva, antiestética y dolorosa, ¿no? Y justamente existe una diferencia entre cicatriz hipertrófica y formación queloide. La cicatriz hipertrófica se limita a los bordes de la herida inicial, ¿no? Mientras que el queloide tiene una proyección del tejido conectivo parecido a un tumor. Es una manera más exuberante. Y lo tenemos acá. Sobrepasa los límites de donde estuvo la lesión inicial y se ve de esa manera, ¿no? Como si fueran tumoraciones. Y en la microscopía vemos como una proliferación extensa de tejido fibrocolágeno. Una contracción excesiva también de la herida puede producir incluso contracturas, puede llevar a algún proceso doloroso crónico. Y la neoplasia, que ocurre muy rara vez, puede ser el sitio de repente de un carcinoma de tipo epidermoide, a veces asociados posteriormente a quemaduras. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la curación de la herida? Existen dos tipos de factores: factores locales y factores sistémicos. Los factores locales, tenemos a la infección, siendo este el factor local más importante que demora el proceso de una curación. Una deficiente irrigación sanguínea que va a retrasar la curación. Por ejemplo, las heridas en el rostro se curan muy rápido, mientras que una herida en una pierna con úlceras varicosas, mala irrigación, va a curar más lentamente. Presencia de cuerpos extraños, incluso los propios hilos de sutura van a interferir en la curación y producción de reacción inflamatoria intensa. El movimiento, ¿no? Por eso se sugiere que en una herida, si es extensa, pues es mejor inmovilizar un poco también la extremidad, de tal manera que permita una buena curación. La exposición a radiación ionizante retrasa también esta formación del tejido de granulación, mientras que por el contrario la exposición a la luz ultravioleta facilita la curación. Y otro aspecto es el tipo, el tamaño y la ubicación de la herida. Y los factores sistémicos, donde tenemos a la edad, la nutrición, ¿no? Solamente hablando de la edad, bueno, la curación de las heridas es más rápida en jóvenes, ¿no? Y algo más lenta en personas mayores o que tengan algún proceso inmunosupresor o que estén debilitadas. La nutrición también es importantísima, ¿no? Porque una persona que tenga una buena reserva de proteínas pues va a tener una mejor curación. Las infecciones sistémicas retrasan el proceso de curación. Los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio. Pacientes diabéticos no controlados, mayor predisposición a infecciones. Y alteraciones hematológicas que, por ejemplo, podrían alterar la quimiotaxis de neutrófilos, la propia neutropenia, alteraciones de la coagulación que van a demorar el proceso de curación de las heridas. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes, complemente el video que hemos iniciado en la ocasión anterior, y solamente nos queda hablar de una parte pequeña sobre la curación en tejidos especializados. Bueno amigos, un fuerte abrazo, los invito a suscribirse a mi canal, a pulgares arriba si les gustó y a escribir sus comentarios. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de patología. Hasta la próxima amigos. Y hoy junto con mi compañera Florencia Ramírez les hemos preparado este video sobre la valoración y curación simple de heridas. Ya, en este video revisaremos 4 aspectos fundamentales: la definición y clasificación de heridas, la valoración de heridas y finalmente terminaremos con el procedimiento de una curación simple. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es una herida? Una herida es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico, ¿ya? Estas se ocasionan por 3 causas fundamentales: por heridas como tal, ya sean por heridas accidentales o intencionales, por quemaduras, ya que las quemaduras que tienen más de 15 días son consideradas heridas, o por úlceras, ya que las úlceras que tienen más de 28 días son consideradas heridas, ¿ya? Las heridas se clasifican según diversas características. Su primera clasificación es según el aspecto de la herida. Están las heridas contusas, como se puede ver en la imagen de la izquierda, que son heridas provocadas por objetos macizos. Y están las heridas cortantes, como se ve en la imagen de la derecha, que son provocadas por instrumentos con filo.
También están las heridas punzantes, que son provocadas por objetos que tienen punta, como el clavo que se ve en la imagen de la izquierda, y las heridas por atracción, que son provocadas por una fuerza de aplastamiento. Están las heridas por avulsión o amputación, que generalmente nosotros las asociamos a una amputación de extremidades, ¿ya? Pero como se ve en la imagen de la izquierda, esa es una avulsión de rodilla, ¿ya? En donde hay pérdida del tejido que corresponde a la rodilla. También están las abrasivas o erosivas, como en la imagen de la derecha, que donde hay pérdida de la dermis y epidermis. Más bien esto es como un rasmillón. Tenemos las heridas como colgajo, en donde el tejido queda prácticamente colgando, pero igual queda adherido parte de él al tejido circundante. Otra clasificación es según el tiempo de recuperación. Tenemos las leves, las de mediana gravedad y las graves, ¿ya? Las leves son las que se recuperan en antes de 15 días. Las de mediana gravedad son las que se recuperan entre 15 a 30 días y las graves son las que se recuperan en más de 30 días o incluso puede haber un compromiso vital. Otra clasificación es según la integridad del tejido superficial. Están las heridas abiertas y están las heridas cerradas. Las abiertas, como se ve en la imagen, es donde hay pérdida de continuidad de la piel y de la mucosa, como por ejemplo la herida de cesárea. Mientras que las cerradas es donde no existe una pérdida de continuidad de la piel y mucosa, como por ejemplo la fractura no expuesta que se ve en la imagen de la derecha. Otra clasificación es según la duración de la herida. Estas pueden ser agudas o crónicas, ¿ya? Las agudas tienen un inicio más abrupto y demoran poco tiempo en curar, mientras que las crónicas son estas heridas que se abren, se cierran, se abren, se cierran, y generalmente tienen un inicio más insidioso, más lento, y demoran mucho más en curar. Otra clasificación es según la causa. Esta puede ser traumática o accidental o intencional, ¿ya? La traumática o accidental es más bien por una causa que no se esperaba, mientras que la intencional es porque tiene un propósito dicha herida, como por ejemplo la herida de cesárea. Otra clasificación es según heridas quirúrgicas. Tenemos las limpias contaminadas, las contaminadas y las sucias. Las limpias son heridas en donde yo ingreso una cavidad estéril, como por ejemplo una mastectomía. Las limpias contaminadas son heridas en donde hay una colonización bacteriana, pero no hay una infección, ¿ya? Como por ejemplo una cirugía en el aparato digestivo. Las contaminadas es donde hay una alta cantidad de carga bacteriana, pero aún así tampoco alcanza a ser una infección, ¿ya? Como por ejemplo cuando a uno le da apendicitis. Y las sucias son ya hay una infección presente y es más bien como por ejemplo cuando a uno le da una peritonitis. Otra clasificación es según las profundidades. Tenemos las superficiales y las profundas. Las superficiales cuando se afecta la dermis y la epidermis, pero no se afecta el tejido subcutáneo ni los elementos nobles, tales como tendones, vasos, nervios. Mientras que las profundas sí se afectan estos elementos nobles y sí hay una pérdida del tejido subcutáneo. Para la valoración de heridas, generalmente se utiliza la mnemotecnia TIME, donde la T significa tejido, en donde vamos a evaluar este tejido si es un tejido granulatorio o vitalizado, o más bien un tejido esfacelado, necrótico. Vamos a valorar la inflamación presente en la herida. La M es de moisture, que significa humedad en español, también debemos evaluarlo. La E es de ex, que significa bordes en español, donde también es muy importante evaluar los bordes de esta herida. Aquí tenemos el diagrama de valoración de heridas, ¿ya? Este diagrama nos presenta diversas características a evaluar en una herida, como por ejemplo aspecto, la extensión, la profundidad, cantidad y calidad de exudado, el dolor según escala EVA. Y bueno, esta escala tiene puntajes, ¿ya? Entonces, según el puntaje que me dé, yo voy a ir evaluando qué tipo de herida es, ¿ya? Entonces, como les dije, según el diagrama anterior, yo puedo evaluar el tipo de herida según el puntaje que me dé, según las características de esa herida. Por ejemplo, si yo tengo una herida con 12 puntos, esta herida va a ser más bien de tipo 1, ya según la clasificación.
Ahora bien, después de haber revisado la definición, la clasificación y la valoración de heridas, vamos a proceder a revisar el procedimiento de una curación simple, ¿ya? Para esto siempre tener en cuenta, primero revisar la indicación médica y de que el usuario sea el correcto. Antes de realizar cualquier procedimiento, no olvides siempre realizar la higiene de manos según la técnica correspondiente. Ahora debes preparar el siguiente material. Hola, buenas tardes, mi nombre es Florencia, soy la matrona y hoy le voy a realizar una curación de herida, de la herida operatoria. Entonces ahora vamos a continuar con el procedimiento. Ahora debes descubrir el sitio donde se encuentra la herida operatoria y luego debes colocarte los guantes de procedimiento. Ahora debes retirar el apósito, debes verificar las secreciones, luego lo desechas y debes valorar el estado de la herida. Una vez realizado el procedimiento, desechas los guantes y te lavas las manos. La TENS abre el set de curación y lo presenta. Luego, embebe las gasas estériles con suero fisiológico y posteriormente presenta los guantes estériles. Ahora debes colocarte los guantes según la técnica. Con las pinzas tomas la gasa previamente embebida con suero fisiológico y limpias la herida desde lo más limpio a lo más sucio, en una sola dirección sin devolverse, y desechas la tórula. Y se repite el procedimiento hasta dejar la herida limpia. Colocas el apósito primario sobre la herida y lo fijas. Dejas cómodo al usuario y explicas que finalizó el procedimiento. Bueno, señora María, eso ha sido todo, espero que esté muy bien, nos vemos. Ordenas los materiales, desechas lo que corresponde y luego procedes a realizar el lavado higiénico de manos. Finalmente, debes registrar en la ficha clínica de la usuaria el procedimiento. Bueno, en resumen, nosotros como profesionales de salud debemos saber valorar y clasificar una herida, ya que en base a esto nosotros podremos aplicar nuestras conductas a seguir. Podremos saber si es que algo se escapa de la normalidad y avisar en caso de que haya alguna infección. En relación al procedimiento de una curación simple, recordar siempre mantener las normas de asepsia y antisepsia y registrar todo procedimiento. Súper importante. Ahora, en caso de que ustedes tengan alguna consulta, no duden en acercarse al PAD y preguntar. Procedimiento, curación de heridas. Definición. Procedimiento que se realiza a una herida para favorecer la cicatrización. Equipo. Bandeja con equipo de curación estéril, apósitos tradicionales y no tradicionales en cantidad necesaria de acuerdo a las características de la herida, guantes de procedimientos, guantes estériles, suero fisiológico, antiséptico, tela adhesiva si es necesario, depósito para desechos,
pechera plástica en caso necesario, jeringa de 20 cc y aguja 19G. Curación de herida con bordes abiertos. Esta es una curación irrigada. Procedimiento. Reunir y preparar el equipo e identificar a la persona atendida. Explicar procedimiento. Realizar higiene de manos. Colocarse guantes y pechera en caso necesario. Desprender apósitos soltando los extremos de la cinta quirúrgica, respetando la dirección del vello. Observar si contiene material de drenaje, valorando calidad y cantidad de exudado. Luego descartar. Retirarse los guantes de procedimiento y realizar nuevo lavado de manos. Abrir y preparar la bandeja de curación. Colocando jeringa de 20 cc, jeringa de 20 cc, aguja 19, gasas estériles, y suero fisiológico en la cápsula. Colocarse guantes estériles. En caso de contar con ayudante, él tendría que abrir y preparar la bandeja de curación mientras usted se coloca los guantes estériles.
Realizar arrastre mecánico irrigando con suero fisiológico con aguja número 19 a 15 centímetros de distancia de la zona a irrigar. Recibir el material del lavado en riñón que ha acomodado para tal efecto. Realizar debridamiento de tejido susceptible de ser retirado. Se retira el tejido adherido con tijera o con bisturí. Irrigar nuevamente con suero fisiológico. Si es necesario tomar cultivo, es este el momento adecuado. Limpiar con gasa húmeda los bordes de la herida. Realizar revisión de cavidades o bolsillos para evitar que queden residuos y retirarlos si es que hay. Solicite a un ayudante la entrega de apósito primario y secundario. Luego, coloque apósito primario de acuerdo a las necesidades de la herida y posibilidades del servicio. Verificar indemnidad de los bordes y proteger de la humedad. Cubrir con apósito secundario. Se puede colocar apósito o venda.
La venda se coloca de distal a proximal, evitando que presione el pie. Dejar cómoda a la persona atendida. Retirar el equipo de la unidad. Luego, realizar higiene de manos y registro en hoja de enfermería. Buenísimo. Bueno, hemos visto en eh, en estos videos especializados, primero la terminología que yo les había comentado de los cierres por primera intención, segunda, tercera, sumando la cuarta intención de cierre. Hemos visto la valoración de las heridas y las distintas curaciones que podemos realizar. Así que bueno, desde ya les doy las gracias por haberme acompañado y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Les mando un abrazo grande, les deseo un muy lindo finde y una buena semana también. Abrazo grande y hasta la próxima.